Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente el Museo Regional Sebastián Puy está ante ustedes esta vez con la intención de llevarles hacia sus casas una pequeña historia, una historia luctuosa, una historia terrible, sangrienta y que provocó en nuestros inicios como pueblo mucho miedo, mucho terror y mucha rabia. Estamos acá, si vamos a hablar de historias, elegimos empezar en nuestra querida plaza porque consideramos que si hay testigos de los hechos ocurridos en nuestro pueblo, la plaza es una de ellas, o tal vez la más importante. Para antes de seguir y meternos ya en la historia, quiero agradecer a todos los que han hecho posible que estemos aquí filmando este pequeño documental, a todos los que nos permitieron ingresar, tomar imágenes de lugares, y esencialmente para Tommy Maino, que es quien me está filmando en este momento. Por razones obvias ustedes no están viendo, y él va a ser el encargado de compaginar esto. Así que si quieren ya empezamos a desandar, nos vamos a tomar un café, Tommy, y comenzamos. Listo. Excelente, excelente. I who have nothing. I who have no one. Continuando con la historia, en este momento estamos en lo que fue la casa de la familia de don Sebastián Puy, donde estuvo la famosa farmacia puntal de nuestra historia, hoy transformada en cafetería y panadería de Kitty y Sandra, con una reconstrucción de época genial, increíble, así que donde uno no solo toma un café y consume algunas facturitas, sino que también te permite viajar en el tiempo, así que le aconsejamos que lo visiten. Volviendo a nuestra historia, le vamos a contar una historia ocurrida exactamente a las 20 horas del día lunes 14 de agosto de 1933. Para más o menos meternos en la historia, quiero que sepan el contexto que se vivía, no solo en el gobernador Crespo, sino en el mundo. Acuérdense, en 1930 la Gran Depresión, había caído el sistema financiero norteamericano y con ello habían caído absolutamente todas las bolsas de comercio del mundo y los precios de los commodities, esencialmente nuestra alma mater en economía, si hoy en día lo es, imagínense allá lejos en el tiempo. Es decir, que la pobreza se pesaba en Argentina. Bueno, no es ninguna novedad ni nada que nos extrañe. En el mundo ocurría un hecho emblemático, que era, se pensaba extender la mano negra ya que llegaba como canciller de Alemania Adolfo Hitler. Y aquí en América estaba ocurriendo una de las guerras más sangrientas del continente, muy poco publicitada o muy poco conocida por la gente, que era la guerra del Chaco paraguayo, donde se enfrentaron Paraguay y Bolivia por su zona limítrofe, una zona horrible donde es casi desértica, donde se va a cumplir un viejo adagio que dice: la guerra la inician los ricos y las pelean los pobres, ya que tanto las tropas paraguayas como las tropas bolivianas estarán compuestas casi en su totalidad por pueblos originarios que no sabían ni entendían por qué estaban ahí. Esa guerra va a tener un punto final gracias a la intervención del argentino Saavedra Lamas, hecho que le valdrá luego la obtención de nuestro primer premio Nobel de la Paz, de los dos que tenemos, recuerdo el otro Esquivel, y el primero de los 5 que tenemos en total. En la Argentina había empezado en 1930, se lo había derrocado a Irigoyen, con un golpe de Estado encabezado por Uriburu. Un dato curioso, dentro del grupo de oficiales unidos que conformaban las Fuerzas Armadas que lo derrocaban, había un joven teniente coronel que iniciaba sus primeros pasos en la vida política, que era nada menos que Juan Domingo Perón. En 1933, 3 años después, se había llegado a unas elecciones fraudulentas del lado que lo miren, y había llegado al poder Pedro Agustín Justo, un militar radical, que había llegado con un partido llamado La Concordancia, si no me recuerdo, un partido compuesto por radicales antipersonalistas, que se lo resumo rápido, eran radicales que no querían a don Irigoyen, entre otras cosas,
militares y partidos de derecha. Todo bajo el fraude, ya que el radicalismo estaba proscrito y no pudo participar en esas elecciones. En Argentina ese año se va a dar el pacto Roca-Runciman. Rapidito se lo explico, es un pacto que permitía venderles carne a Inglaterra, que eso no salía nada lo raro era que era un precio irrisorio, con unas excepciones de impuestos legales, casi cómicas, y también la evasión de impuestos en forma ilegal a través de coimas. Un hecho que valdrá la denuncia de don Lisandro de la Torre, tal vez uno de los políticos más importantes de la provincia de Santa Fe, y lo que terminará cuando el ministro de Agricultura de ese momento mandará un matón a matarlo dentro del mismo Senado, y cuando le dispara 2 tiros, atraviesa la línea de fuego Enzo Bordavere, otro senador de la provincia de Santa Fe, lo que le causará la muerte horas después en el hospital. Un dato curioso que muchos no saben, Bordavere era uruguayo. Así que estamos hablando de ese tipo de Argentina llena de conflictos, muchas revueltas. En esa época las revueltas las hacían los radicales. Sí, parece raro que los revolucionarios en esa época eran los radicales. En el ámbito provincial, a través de esa unión de partidos, llegará el gobierno Luciano Molina, del Partido Demócrata Progresista, y en nuestro pueblo, recuerden, hacía poco que habíamos dejado de llamarnos Colonia San Rómulo para pasar a llamarnos Gobernador Crespo. Hacía poco que teníamos la unidad más básica o primera de organización política, que sería Comisión de Fomento, y estaba encabezado por Sixto Pez, Jaime Pipinó y Francisco Sili. Fueron unos años de muchísima sequía y mucha presencia de plaga, así que imagínense en qué momento se vivía en nuestro pueblo. Así que ahora, si vamos a viajar, como le dije, a 1933, nos vamos a meter directamente en el hecho que provocó no solo lo que yo le dije, terror y miedo en Crespo, sino en la zona, y fuimos tapa de diarios a nivel nacional, y provocó una discusión muy recurrente cada vez que pasan este tipo de hechos en la Argentina. Hasta el día de hoy ocurre. Así que vamos a viajar el tiempo y vamos a viajar al lugar de los hechos. Primero Tommy va a haber que pagar el café, no sé si Kiki nos pide. Nos vamos. Que hoy nos ocupa y queremos que ustedes conozcan o refloten, ya que es una historia que seguro que en sus casas le habrán dicho mi abuelo me lo contaba o mi papá me había contado. Estamos ubicados al sureste de nuestra localidad, a escasos 1 o 2 kilómetros, en lo que hoy es propiedad de la familia Guyot, que generosamente nos va a permitir ingresar al lugar de los hechos. Recuerde, esta zona era una zona prácticamente inhóspita, ya que si bien había trabajos agrícolas, no existía la ruta 39, el tramo que hoy conocemos, estaba mucho más retirada. La ruta 11 no estaba ubicada donde está ahora, sino lo que es la calle Belgrano, era una ruta de tierra, recuérdenlo. No había luz eléctrica, es decir, que estábamos bastante retirados a lo que era el centro del pueblo. Hoy en día, con el crecer de nuestra localidad, parece tan cercano, pero imagínense, en 1933 la realidad era otra. Aquí estaba la propiedad de una familia telechea, una familia de Rosario, afamados pasteleros, que alquilaban, arrendaban. Era la familia que nos ocupa a nosotros, que era la familia Cor, una familia de inmigrantes españoles, más precisamente catalanes. Estaba compuesta por el padre Don Cor, José Cor, un hombre de 60 años, su esposa Catalina, de 50 años, su hija Catalina, la mayor, que ya no vivía con ellos, ya que se había casado con un caballero de Calchaquí, su hija menor Carmen, de 20 años, y su hijo más chiquito, que era José, de 17 años. Ellos vivían en esta propiedad, alquilaban,
y se dedicaban a lo que era agricultura. En esa época se hacía maíz y lino, muy poco trigo, y era una familia humilde pero muy respetada en nuestra localidad. Así que ahora vamos a ingresar a lo que es el lugar propiamente dicho de donde ocurrieron los hechos trágicos. El mosquito mascota porque vive donde está el humano. Bueno, continuando, estamos acá en el lugar donde ocurrió el hecho que queremos contarle, hoy transformado en una tapera abandonada, pero aquí en el año 1933 vivía esta familia Cor, que recién les comenté cómo estaba compuesta. 20 horas, acuérdense, agosto, frío, zona prácticamente despoblada, si bien hoy en día estamos cerca de Crespo, en aquella época estábamos distantes, como les dije, caminos rurales o senderos rurales más que caminos. En esa época muy poca familia o casi nadie tenía herramientas de avanzada, así que la única herramienta que se usaba era el cuerpo, por lo tanto se comía temprano, se iban a dormir temprano para recuperar fuerza y también para que rindan las horas de sol. Es aquí que estaban en esta pieza, sentados después de haber cenado, chorizo casero con pan casero. Después de comer se quedaban charlando un rato, estaban sentados en las sillas de paja, las queridas sillas de paja presentes en tantos campos argentinos. Estaban sentados en tres sillas de ellos, don Cor, su señora y Josecito, mirando el fuego en el hogar, charlando antes de ir a dormir. Cuando de pronto escuchan que su único perro ladraba con insistencia. No le llamó mucho la atención, porque recuerden que estaba lleno de alimañas, todavía zorros, comadrejas que querían atacar el corral. Entonces no le dieron mayor importancia, siguieron charlando. Un minuto después se dieron cuenta que el ladrido del perro se acercaba cada vez más a la puerta, esta puerta de ingreso, y casi sin darse cuenta, como si fuera empujado por un viento fantasmal, la puerta se abrió de golpe, de par en par. Los tres miraron hacia afuera y pudieron divisar donde estoy yo parado en este momento. Era la figura de un hombre que sin mediar palabra disparó sobre ellos. Primero le pegó a don Cor un tiro certero, luego a la señora y por último a José, a Josecito de 17 años. Ambos quedaron como si fuera una cultura triste y macabra. Don José sobre las piernas de su señora caída para atrás en la silla y Josecito al pie de los dos padres. Este chacal se arrimó sigilosamente a los cuerpos y sin ninguna piedad le pegó un tiro en la cabeza a cada uno de los caídos, ocasionándole la muerte inmediata a todos. En la otra pieza se encontraba Catalina. Cuando escucha los disparos, ella trata de salir disparando, pero la bestia la reduce y la vuelve a meter en la pieza e inmediatamente comienza a golpearla. Comienza a golpearla y esta vez empieza a hablar y le dice: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿De qué plata hablaba?
En esa época, recuerden, no había copiadores de cereales en Crespo, aún no habían empezado en forma privada. El cooperativismo va a llegar unos 10, 15 años más tarde. Entonces se les vendía a multinacionales, que venían generalmente de Rosario. Te llevaban la siembra y al tiempo después un pagador venía a hacerse efectiva la deuda. En este caso era Dreyfus, una empresa francesa que aún continuó en Argentina y que curiosamente ese lunes, que eran los lunes que pagaban porque avisaban vía telégrafo que venían a pagar, llegó, pero Don Cor por distintos motivos llegó tarde a la reunión y no pudo cobrar. Estaba tranquilo porque el pagador seguía al norte y de vuelta sí iba a cumplir con la deuda de la empresa. Así que no había dinero. Como no consiguió dinero, lo arrebató la rabia y en el lugar le pegó 2 tiros a Catalina, quedando tirada al pie de su cama. De la misma forma que lo hizo con su padre y su hermano, se arrimó y de a poca distancia le cerrajó el último disparo en la cabeza. Ese disparo no fue certero. Es muy probable que por su conciencia que le pesaba, no miró ni certificó que Catalina estaba muerta. Continuó buscando por un rato más en la casa el dinero, revoltijeando todo lo que podía encontrar. Y de la misma forma, silenciosa, luego se retiró. Más tarde, el mismo asesino comentará que como no consiguió dinero aquí, atravesó el campo, yendo hasta lo que hoy es propiedad, digo bien, de la familia Fernández, donde vivía la familia Baroni, pero esa vez no lo recibieron un perro, sino una jauría, entonces desistió de cometer otro delito. Si no, ese día, esa tragedia hubiera sido aún mayor por las incursiones de este asesino. Esos disparos fueron muchos. Se escucharon en los vecinos, la familia Payela, Torrent y Zambido. Don Antonio Zambido, el papá de Omar y del querido y recordado Chiche Zambido, al escuchar este ruido, se juntaron a sabiendas de que algo había pasado en la casa de los Cor. Se atrevieron a ir hasta la comisaría local. Digo atreviendo porque tranquilamente se podían haber cruzado con él o los asesinos, ya que no sabían de qué se trataba. Ingresando en lo que dice el informe policial a las 21 horas, en la comisaría local, donde el comisario Lorenzo Estáfora los recibirá y rápidamente organizará una partida con sus 2 miembros policiales que se encontraban y se van a personar en esta vivienda. Bueno, constituido el comisario Estáfora con la partida policial, rápidamente hace que lo traigan a los doctores del pueblo, el doctor Baraschuk y Murrak, que van a certificar las muertes de la familia y darán los primeros auxilios a Catalina, que en el lugar recobra el conocimiento, rápidamente dirá: es un solo hombre, joven, y no es de Gobernador Crespo. Lo vi hace 3 meses que vino a buscar trabajo. Recuerden que en esa época la cosecha se levantaba la gran mayoría a mano, los que le decían braceros o changa, que eran golondrinas que pasaban por el pueblo en cada cosecha, hacían su trabajo y se iban tal vez para nunca más volver. Entonces la policía de ese momento rápidamente sabía que había que buscar y encontrar al asesino cuanto antes. Primero, porque había mucho riesgo que se vaya. Y segundo, porque el pánico se había apoderado de la zona. Imagínense el correr del comentario que habían matado una familia entera. Se armó una especie de pueblada, salieron a buscar por los campos y caminos tratando de buscar indicios. Se organizaron partidas y la premisa era: el que lo encontraba ya estaba decidido, se lo iba a ahorcar en la plaza de Crespo, ¿sí? Así como le digo. Ya habían definido, inclusive frente a la comisaría se habían agolpado ya muchos con sogas y alambre. No eran muchos los datos que tenían, que era un hombre joven, como le dije, y con eso tenían que empezar a trabajar. Y había mucha incertidumbre y sobre todo circulaban diferentes versiones. Rápidamente San Justo, la unidad regional, lo va a mandar al comisario Rodolfo Fanto, que se caracterizaba por investigaciones de este tipo. Hemos buscado en los archivos no solo de San Justo, sino de la provincia de Santa Fe, y no figura nada, lo que nos hace presumir que era lo que se utilizaba en esa época, comisarios políticos, es decir, que el político de turno le daban el cargo de jefe de unidad. Sabíamos que era un hombre solo,
joven que no era de la localidad. Con eso se empezó a buscar. Se organizaban y el que lo encontraba había dispuesto que ahí le daría su justicia. Como le dije, se organiza la búsqueda por todos lados y no había resultado positivo. Hasta que a través de los casquillos encontrados en el piso, ya que el asesino tuvo que recargar el arma para cometer todos estos hechos, era un calibre 32. Con esos datos se corrió la bolilla en el pueblo. El comerciante Luis Nardoni, que tenía un ramo general en lo que está ubicado hoy el Paseo de la Luz, toda esa zona, une todos estos puntos de comentario y se acuerda y se constituye en la comisaría, que no tenemos establecido fehacientemente, pero es probable que haya estado en lo que es la Mutual de Unión hoy en día, la parte de la veterinaria Carotti, en ese edificio, y le dice: mire, el viernes a la mañana un joven con una tonada me compró una caja de calibre 32 y me dijo que estaba viviendo en la estancia de la Argentina. Esta estancia estaba ubicada en Colonia San Rómulo. Era de Ángel Mántica la estancia. Más trasladado a nuestra época sería el papá del recordado colono Mántica. Rápidamente armó una partida policial el día martes a las 10 de la mañana. Se constituyeron en ese lugar donde efectivamente había un joven de afuera que había venido de Golondrina y es detenido. En el momento de la detención tenía la camisa y las zapatillas manchados con sangre, a lo que él adujo que habían carneado, que habían estado de carneada y esa era la sangre que tenía en su ropa. Los dueños de la estancia confirmaron el hecho que había ocurrido esta carneada. Recuerden que en esa época solo se podía establecer que era sangre humana, no había ADN, no había nada, o sea, era muy difícil establecer el origen de esa sangre. No obstante, ellos lo trasladan a la comisaría local, notando que este joven se mostraba sumamente tranquilo, donde desconocía absolutamente todo lo que se le decía y que hacía hasta dudar a los investigadores si estaban verdaderamente con el asesino, porque su contextura, su forma de hablar, de expresarse, no condecía, entre comillas, con lo que para esa época debía ser un asesino de este tipo despiadado. En la comisaría no había calabozo. Lo que había era una especie de manija sujeta al piso donde se lo esposaba de las piernas al detenido. Afuera había una apueblada que lo querían linchar. Dice los comentarios de la época que tuvo que venir refuerzo de San Justo y que a punta de bayoneta se mantuvo a la gente a raya que quería ingresar a linchar y a ahorcar, como le dije antes, al asesino. Hasta que el comisario Fanto tomó una determinación. Hoy en día sería visto como un horror judicial o una violación terrible de los derechos del imputado. Pero lo tomó al detenido y lo condujo al lugar donde estaba internada la joven Catalina. Una vez en el lugar, cuando ingresó en la pieza el detenido, esposado y con los policías, la joven, a pesar de todos sus dolores, se sentó en la cama y lo señaló y dijo: ese es el asesino. Con otras cosas más que más vale no mencionarlo, que estaban justificados en ese caso para este chacal. Ahí cuentan las anécdotas de esa época que el asesino se dio cuenta que todo se le venía abajo, ya que en su mundo supuestamente no había testigo y nunca se imaginó que Catalina se había salvado. Es identificado el asesino como Benito Venancio Coronel, de 22 años, nacido en San Vicente, un pueblo cercano a la ciudad de Córdoba, y hacía este trabajo de golondrina. Al consultarle el por qué había hecho esto, dijo que él quería ser rico y que quería volver a Córdoba con plata. Intervendrá un juez de Santa Fe, Polimeni, de apellido, que hará todas las primeras actuaciones. Curiosamente, el juez no quiso venir a Crespo porque consideró que los caminos eran muy feos y no estaban a la altura de un juez. Por lo tanto, la reconstrucción del hecho que se hizo con la ausencia del juez. Tiempo después de lo ocurrido, se estableció que este joven atravesó todos los campos gracias a una pequeña linterna que tenía y eso le permitió esquivar los caminos, por eso nadie había visto absolutamente nada. Fue el hecho tomado como esclarecido, pero no obstante eso, sembró en Crespo lo que fue por muchos años una historia de tristeza y dolor. Y
llevó a Crespo a la palestra de todos los diarios de la nación. Inclusive llegó a poner a Crespo en la discusión típica, como le dije al inicio, de la pena de muerte o no para este tipo de casos. Recuerden que cada vez que pasa un hecho de este tipo, nosotros los argentinos volvemos todos los años a discutir lo mismo. Se ve que era de vieja data nuestra capacidad de tomar decisiones al respecto. Quiero contarles que el asesino fue condenado a 25 años. No sabemos qué fue de la vida de este joven asesino. Tampoco sabemos mucho de qué tanta repercusión sufrió el alma de Catalina, que se fue de Crespo y murió muy longeva en la ciudad de Buenos Aires. No podemos establecer cuánto este fantasma, esta noche terrible que vivió, la siguió acompañando y cuánto limitó el resto de sus días. Dos puntos esenciales para establecer que cambió la vida de Crespo en esa época. Se supo y se entendió lo vulnerable y lo perenne que era la gente que vivía en el campo. Ya no tenían un perro, ya tenían 50 perros cada campo, porque era la forma de prevenir, porque la oscuridad le daba un manto de impunidad a cualquiera que se allegara a un campo desprotegido, donde solo vivían familias de trabajadores y muchas veces muchos chicos. Y la segunda, como conclusión, una vez que le hacen un reportaje al asesino, a Coronel, él agradece al juez Polimeni porque le había comprado zapatillas. Recuerde que se le habían secuestrado por las manchas de sangre y estaba descalzo. Y el juez mandó a comprarle urgente zapatillas al detenido. Lo que nos lleva a pensar que no es de ahora esa rara, loca fascinación que tenemos por los victimarios. Un juez mostró su corazón con un joven que había destruido una familia y había sembrado el miedo y el terror en un pueblo, priorizando la necesidad de zapatilla por sobre el dolor de una familia y un pueblo. Así que acá damos punto final a esta pequeña o gran historia y triste historia, esperando que les guste. Queremos llegar próximamente a ustedes con otra historia un poco más alegres y divertidas de parte del museo. Y nuevamente agradecer a todos los que hicieron posible, a Tommy, como les dije hoy, a Kitty Sandra, a Pedrito Agulló, que está por acá dando vuelta, que nos permitió ingresar a esta propiedad. Y recuerde, mala o buena, pero siempre vamos a hablar de la historia de nuestro querido gobernador Crespo. Así que nos vemos. Pasá caminando por acá. El homicidio de la familia Cor. No, ni idea. Ni idea. ¿Cuándo me contaron? Y el domingo mataron. Una chica se dio por muerta, fue la que dijo quién había sido. ¿Qué te pasó? No conozco, es muy superficial. No fue el tema. Estamos viendo porque Netflix, Paramount. Buenos días. Y me lo comentaron, pero no era chico cuando pasó eso. Ahí donde era el Automóvil Club, creo que era ahí. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, Gandemen. Un antes y un después en Crespo.